Así es, Horikoshi tenía guardado bajo el prepucio el final que todo el mundo estaba esperando, el verdadero dios del manga, el verdadero peak, el verdadero cine, la grandeza hecha manga. Pues sí y no, así que hoy hablaremos de este capítulo extra que sacó Horikoshi y de paso hablar del final de My Hero Academia, que en su momento no subí video sobre eso. DJ, ponme cumbia. Primero que nada, esto de tener páginas extra, y más que páginas extras es un capítulo entero nuevo prácticamente, me parece una recogida de cable. Pero dime tú, ¿qué te pareció este capítulo extra? ¿Qué opinas del capítulo 430 de My Hero Academia? ¿Crees que ya se arregló todo? Por mí, primero vamos por partes, como diría Jack. Primero, en el capítulo final 430, que rompió internet en su momento para mal, ya que todo el mundo estaba hablando de que el Deku Prof era aburrido, Mai gosteó Academia, etcétera, etcétera. Habían cosas que uno decía, bueno, pudieron ser distintas, pero ¿a qué me refiero? En que este capítulo extra simplemente debió ser continuación, o en vez de terminar en el 430 pudo tener 1, 2, 5 capítulos más, yo que sé, y no decir que el 430 es el final y luego esperen hay uno más, ya que en un final se tienen que cerrar ciertas cosas. Vamos primero con el Deku por Ochako. Recuerdo que cuando salió el capítulo 430 y no tuvimos un cierre de este romance, muchos fans de My Hero Academia decían cosas como, pero acá el romance no era el foco principal, que habían otras cosas que tienen más peso, y ahora que en el capítulo extra ya tenemos esas imágenes del Deku por Ochako, ahora dicen, el final perfecto, era totalmente necesario, pero no que no lo era. Aunque muchos digan que no, ver a Ochako y Deku aceptando sus sentimientos frente a ellos mismos era algo necesario, ya que si bien esto es un shonen neketsu, o sea de peleas, si el autor va dando romance entre personajes de a pocos, si al final no termina de cerrar eso, pues es una mierda. Y ya sabemos que los shonen neketsu son buenos ignorando en el final las parejas que el mismo autor iba formando durante todo el manga. Entonces, al final, ¿era necesario tener a Ochako y Deku empezando a salir o tener un time skip donde ya son pareja? Sí, era necesario. Ahora lo tenemos, pero en su momento no estuvo, y esta es una de las razones del por qué el capítulo y primer final de My Hero Academia era una mierda. Me parece gracioso que en vez de un beso o un abrazo se den la mano. Me hizo pensar que Deku es espartano. De mano con las mujeres y besos de lengua con los hombres. Pero ya sabemos cómo son los japoneses. Acá en Latinoamérica antes de la primera cita ya hay frutifantástico, y en Japón agarrarse de las manos es como pedir matrimonio. Luego, no veo mal que el fantasma de Toga ayude a Ochako. Muchos dicen que incluso que están blanqueando a una asesina, pero no es blanquear. Es decir, sí, todos sabemos que estaba loca, pero en base a su historia podemos entender el por qué Toga era como era. Eso no es justificar sus acciones, pero obviamente el que alguien sea malo no le quita la chance de poder redimirse. Y puedes estar de acuerdo o no, pero ahorita Toga ya es como un fantasma de la fuerza. Se redimió y listo. Sí, me parece gracioso que Ochako, teniendo tantas amigas, es empujada por Toga y no por cualquiera de su clase. Deku es ayudado por Kachan, y sí, muy bonito y todo, pero sigue siendo una recogida de cable, ya que esto debió quedar claro en el 430. Imagínate qué fácil es arreglar cualquier final de manga con un capítulo extra luego del terremoto. Esto está como debió ser desde un principio. Luego tenemos al Deku profesor, una decepción la cual, seamos sinceros, es mucho más aburrido ser un simple profesor a ser un héroe de calle que pelea contra el mal. Y el Deku profe, aparte de ser aburrido, iba en contra de la premisa original del manga, que sí, es el manga de Horikoshi, y si quiere darle a Deku los poderes de Spider-Man lo puede hacer, si es que se le da la gana, pero eso no quita que el manga es inconsistente con su propia premisa. Recordemos algo, esta historia empieza con Deku diciendo: no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que al final del manga Deku sería otro All Might y sería el héroe número 1. Es algo así como cuando empiezas Naruto y ya sabes que al final será con Naruto siendo Hokage. Pues es lo mismo, solo que acá Horikoshi una vez más jaló cable y cambió el sentido de hacia dónde iba encaminada la historia. No diría que fue de la noche a la mañana, ya que All Might era el todo lo puede lo hacía todo solo y no necesitaba ayuda de nadie. Por eso era el héroe número 1, el más fuerte, el más veloz y el más fachero. Pero luego de este mensaje inicial, Deku se volvió comunista y tuvimos él, y esta es la historia de cómo nos convertimos en los héroes más grandes, o sea, él y toda su clase. Y ahora al final tuvimos él, y esta es la historia de cómo nosotros seguiremos extendiendo nuestras manos por siempre. Decídete, carajo. Si al inicio del manga hubiéramos leído algo como "y esta es la historia de cómo yo y mis amigos nos convertimos en héroes", algo así englobaba mucho mejor todo, ya que la progresión del manga no es lo que incomoda. Es más, yo diría que sí hay evolución, ya que primero tenemos un Deku que quiere ser como All Might, pero para ser él necesita ser el más fuerte y hacer todo solo porque tú puedes resolverlo todo. Pero es un pensamiento bastante infantil y egoísta, por lo mismo que Deku es un niño. Bueno, un niño, adolescente, prepuberto, como quieran llamarlo. Y claro, cuando conoce a All Might y
empieza a estudiar en la UA se da cuenta que ser héroe no significa ser el más fuerte, sino que va más allá, ayudar al resto, no rendirse, lo que ya sabemos. Es un mensaje cliché, bonito, fresita, pero no estaba mal. O sea, no está mal que el manga se basara en eso, y como dije, tuvimos este Deku muy joven con un pensamiento egoísta, egocéntrico de querer ser el héroe número uno. Y luego vimos como sí, Deku es jodidamente fuerte y tiene varios quirks, pero no puede hacer todo solo, necesita de sus amigos. Así es, el poder de la amistad es el eje de My Hero Academia, y es por eso que al final no veo mal el hecho de que Deku ya no diga eso de quiero ser el más pijudo, sino que es un héroe y junto a sus amigos ayudan a todos. Pero para entender esto no necesito que me pongas en la cara un letrero cuyo mensaje cambia a cada rato. Si ya estoy entendiendo el mensaje, Horikoshi, no quiero leerlo a cada rato porque lo cambias. ¿Y por qué lo pone explícitamente en la pantalla? Porque sabe que la cagó al inicio. Y uno se da cuenta que su idea inicial no era esto que les estoy explicando de que My Hero Academia tuvo una progresión donde nos enseñó que el poder de la amistad es más fuerte y mucho más importante que tú solo llegar a la cima, ya que Deku lo dice como un narrador, no es un diálogo dentro de la historia que se lo dice a otro personaje. Al ser como narrador incluso implica que Deku sabe que se convertirá en el héroe número uno, incluso, ¿por qué no? Al final del manga hubiéramos podido ver a un Deku siendo el héroe número uno contando su historia y por eso el diálogo al inicio. My Hero Academia era la historia contada por Deku de cómo se convirtió en el héroe número uno que la tiene más grande. Ese era el sentido de la historia, sentido que cambió durante el transcurso de la misma, para terminar en otra cosa distinta e insisto, no es que esté mal porque el mensaje es bonito, incluso esto de Deku siendo profe luego de perder sus poderes, unido con el que el verdadero mensaje de la obra es el poder de la amistad, todos podemos ser héroes si luchamos juntos y fresadas como esa, está bien huevón, está bien, ya que Deku pasó de ser el héroe más roto a ser un simple profesor, pero está demostrando que no importa qué o quién seas, todos podemos ser héroes. Pero el problema es el cómo se ejecutó y que deja cierto mal sabor de boca porque después de todo lo que expliqué, ahora entienden que Horikoshi construyó desde un principio a Deku para ser la epítome del heroísmo. Sí, está claro que esa era la idea inicial del manga y al final Deku estuvo muy lejos de eso. Las razones ya las expliqué, pero por ese tipo de cosas respeto mucho a Oda, por ejemplo. Es un sujeto que tiene las cosas claras desde un principio, cada que escribe un personaje o lo que sea, ya tiene las cosas claras de cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar ese personaje o lo que está contando. Muchos mangakas escriben y cambian la historia sobre la marcha, no voy a decir si esto está bien o mal, pero al final deja la historia con un sinsabor con respecto al camino que se supone debió tomar y al igual que el romance de Deku en este capítulo extra, esto también fue una recogida de cable, pero mucho más grande. Que Kachan fuera rechazado por Deku para trabajar juntos no me parece mal tampoco, pues sabiendo cómo es Deku ahora y cómo al final todo cambió y como ya expliqué, pues sí, desde la perspectiva de Deku, siendo un humilde profesor, ayuda igual o más que siendo un héroe. Que Deku rechazara trabajar junto a Kachan sí tiene sentido ya que hay cosas más importantes que siempre estar junto a tu Sasuke. Aunque siendo totalmente imparcial, no era necesario decirle que no, digo Deku tranquilamente puede ser profesor durante el día y en la noche ser Batman. Finalmente considero que el epílogo está ok, pero todo esto debió estar condensado dentro de la misma serialización del manga. Ver el 430 y luego este capítulo extra por separado es demasiado recogida de cable para intentar cerrar lo que no hizo en el último capítulo del manga. Pero lo más raro es que ni siquiera funciona bien como epílogo, es decir, todo está enfocado en conceptos pero no en personajes. Está bien, pero no termina de cerrar cosas como cómo es que son de adultos, sus actitudes, cómo están en sus vidas personales, cómo es la dinámica ahora que son, como ya dije, adultos, cómo Deku lucha con respecto a este tema de ya no seguir una vida heroica épica, ya que soy yo o en el 430 soy el único que vio a Deku triste. El muchacho estaba literalmente con depresión, estaba en modo automático. Obviamente el perder sus poderes le dejó algún tipo de trauma. ¿Cómo lidió con eso durante todos estos años? Este capítulo extra tuvo momentos, pero no funciona como un epílogo porque no me dice nada que yo como lector ya no sabía. En vez de terminar en el 430 con 5 o si quieres 10 capítulos más y tener hasta el 435, 440, habríamos tenido un final más ordenado y consistente. Ahora, no me malentiendan, no digo que ahora con este capítulo extra sea toda una mierda, solo que igual te deja con un mal sabor de boca, aunque los fanboys de cualquier manga siempre aceptan todo lo que les dan sin decir peros. Pero hey, dime tú qué opinas de todo esto. La caja de comentarios es toda tuya. Esperen un momento, no me puedo ir sin resaltar que el dibujo al inicio está bastante bien, pero al final es una puta locura. Y sí, este debió ser el panel final del manga y no el del 430. Fue un viaje divertido con altibajos, pero al menos me entretuve. Adiós mi rodilla shonen y adiós a las heroínas. My Hero Academia es peor que Ben 10.